Buenas tardes, bienvenidos a la última conferencia de este curso. Presidenta de ALUES, Junta Directiva y Socios de ALUES, don Francisco Martínez Ortuño, director de la Fundación Global Caja, que es uno de nuestros colaboradores, y también damos la bienvenida a don Augusto Huéscar y a don Emilio Martínez. Cerramos el ciclo de conferencias con el tema del turismo y con un gran conocedor del mismo por su amplia experiencia en el sector. Antes de iniciar la presentación, les tenemos que recordar dos asuntos a nuestros socios. El primero, la convivencia de los días 3 y 4 de junio. Como es habitual, ALUES ha organizado una jornada de convivencia para los socios con motivo de la clausura del curso, que tendrá lugar en el Hotel Valdepinares de Bogarra los días 3 y 4 de junio. Aunque enviamos una carta a todos los socios con un plazo de inscripción, necesitamos que aquellos socios que deseen apuntarse lo comuniquen lo antes posible para reservar el hotel. El segundo asunto son las asambleas. El próximo jueves, 16 de mayo, tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública a las 6 de la tarde en primera convocatoria y a las 6:30 de la tarde en segunda convocatoria. Posteriormente, a las 7 en primera convocatoria y a las 7:30 en segunda convocatoria tendrá lugar la Asamblea General Extraordinaria, en la que se renovará a la Junta Directiva de la Asociación. Les rogamos encarecidamente la asistencia y colaboración de todos los socios. Como hemos comentado al principio, esta es la última conferencia del curso y el próximo lunes, 20 de mayo, tendrá lugar el acto de clausura en el que intervendrán un representante de la Diputación, un representante del Ayuntamiento y nuestra presidenta, Carmen Martínez Orellana. Se proyectará un vídeo resumen de las conferencias, actividades y cursos 2018-2019. Además, el acto estará amenizado con la actuación del Quinteto de Viento Madera Divertimenti. Ahora ya toma la palabra el periodista Emilio Martínez y disfruten todos de la conferencia. Bien, buenas tardes de nuevo a todos. Yo no estaba anunciado, no estaba en el cartel, como sabéis, pero es un placer para mí. Los que seáis aficionados a los toros sabéis que pues hay subalternos que ponen al toro en suerte para que el matador se luzca, y es lo que voy a hacer yo, dada la amistad que tengo con Augusto desde hace mucho tiempo, y que al margen de leer aquí en el folleto todo lo que ha sido en su larga experiencia profesional, que os podía aburrir, lo tenéis en la mano quien quiera, por decir que es uno de los grandes embajadores en el tercer centenario de la feria. Fue nombrado embajador de la Feria y de Albacete y creo que con todo merecimiento, porque ha estado en multitud de países, ha sido un alto cargo de la Organización Mundial del Turismo y siempre ha llevado a Albacete y Tarazona de la Mancha en el corazón. Tiene muchas anécdotas de las que ahora pues iré intercalando él o le preguntaré yo, y sobre todo pues es un placer, un privilegio para mí el estar aquí con él y que estéis vosotros, que seguro que os vais a entretener. Y la primera pregunta que hay que hacerle es muy fácil. Augusto, ¿por qué a turismo? Porque no sabía dónde me metía. Yo acababa la carrera, la estudié en Madrid y bueno, pues tenía que dirigirme a algún sitio para buscar trabajo. Y pregunté aquí a un señor que era amigo de mi padre, Lorenzo Chando, y me dirigió a dos señores ahí en Madrid, a Pepe Iber Soriano, el hijo del actor, y a su hermano, que era funcionario de Obras Públicas, y entre los ahí me dirigieron a otro señor que era el director de la oficina técnica de la Dirección General de Promoción en el Ministerio de Información y Turismo. Y ahí fue mi primer trabajo. Yo diría que, bueno, al principio me preguntaban, ¿dónde trabajas, Augusto? Y decía, una cosa de turismo. Dicen, ¿y eso qué es? Digo, pues yo tampoco lo sé muy bien, pero voy todos los días allí. Vamos a ver en qué termina esto. Y bueno, total, que estuve un año y medio. Al año y medio me ofrecieron ya un trabajo en una empresa de consultoría porque habían ganado un contrato en Brasil y tenía que desplazarme en enero de 1971 a Porto Alegre. Porto Alegre es la capital de Río Grande do Sul, es el estado más al sur de Brasil. Para mi sorpresa, el día que volé allí, pues llegué a media mañana, ya pasada la tarde, empezando la tarde, y el jefe del proyecto me dijo, Augusto, dúchate, cámbiate de ropa y tal, que vamos a cenar
aquí con unos amigos de otros proyectos y tal, y verás. Bueno, pues nada, fui ahí a cenar, nos sentamos en la mesa, 10, 4 éramos de Albacete. Yo no daba crédito, no puede ser. Pero hombre, hacer 12.000 kilómetros para llegar aquí, a Porto Alegre, que en aquel momento pues era una ciudad, pues estaba bien, pero era una ciudad pequeñita, o sea, bueno, por lo que es Brasil. Pero que ya el primer día encontrarte con 4 de Albacete, pues ya me pareció una cosa importante. O sea que si mi trabajo empezó con la gente de Tarazona y de Albacete, sigo en mi segundo trabajo con más gente de Albacete, digo, pues es que esto ya estoy predestinado a mezclar las dos cosas, turismo y Albacete. Y bueno, en parte pues ha sido así. Luego al final pues ya me dirigí bueno, fui haciendo cosas y tal, y acabé postulando y entrando en la Organización Mundial del Turismo, que es el órgano, la organización internacional que dentro de las Naciones Unidas se ocupa de los asuntos del turismo. Hay una de la salud, otra de la cultura, otra de no sé, y esta es la del turismo. Está en Madrid, con lo cual pues era muy bueno, muy conveniente para mí pues estar trabajando en una organización de estas en mi propio país y cerca de Albacete, en fin, cerca de mi gente, mis amigos y tal. Y eso es por qué empecé a trabajar aquí en turismo, al que le he dedicado pues, prácticamente 40 años de mi vida, casi siempre en el sector público, o por lo menos teniendo actividades relacionadas con el sector público. Es decir, yo no he tenido la suerte o lo que sea de trabajar pues en cadenas hoteleras. Esto siempre trabaja más bien en instituciones públicas. Bueno, has dicho antes que no sabía dónde te metías, ahora ya sabrás qué es el turismo, ¿cómo lo definirías? Pues no sé yo, espérate a ver. Eso es una pregunta que nos hemos hecho bastantes veces, pero bueno, ahora digamos que hay una definición oficial en la que dice que el turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas cuando salen de su entorno habitual, en su lugar de residencia, están en ese desplazamiento menos de un año y lo están por motivos distintos a recibir renta por una actividad profesional en el lugar de destino. Eso, bueno, pues forma parte de definición, digamos, más universalmente aceptada en el mundo, ¿no? Casi todos los países empiezan a definir el turismo así. Pero bueno, esto ya es digamos que es lo último. El turismo como lo entendemos ahora realmente nació en el siglo XIX. Bueno, todos los autores que lees y tal dicen que el turismo como lo conocemos ahora nació en el siglo XIX. En 1840, por ejemplo, Samuel Cunard inventó o puso en marcha el primer crucero entre Southampton y Nueva York. Y a partir de ahí pues empezaron los cruceros, tal como los conocemos ahora. Al año siguiente, un señor que se llama Thomas Cook inventó los viajes combinados. Organizó una excursión de 461 personas de Leicester a Loughborough para asistir a un congreso antialcohólico. El hombre era muy religioso, tenía unas creencias y unos valores que a él le parecía que el consumo de alcohol era malo, entonces inventó ese viaje para que asistiese gente y se pudiera enterar de las desventajas del consumo exagerado de alcohol. Pero inventó eso, inventó la vuelta al mundo, inventaron los travel checks, inventaron American Express, nació unos cuantos años después, en fin, empezó a surgir una cantidad. César Ritz, por ejemplo, el hotelero, pues organizó una cadena ya de hoteles de muy alto nivel en Suiza, en Francia, en otros países. Así que los conceptos que hemos venido manejando, incluso las empresas que ellos crearon, siguen subsistiendo en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia un poco de cómo surge el turismo, que es una actividad, pues, simplificando mucho, pues compleja, porque en todos los años que está funcionando, desde hace, pues eso, desde el siglo XIX, pues se ha extendido por todo el mundo, se ha hecho muy diversa y se ha adaptado a muchas realidades distintas, ¿no? Constantemente hay países que se quieren incorporar con más fuerza a esto de la actividad turística porque genera empleo, porque genera efectos económicos positivos, también negativos en el medio ambiente, en el medio social y tal, y que es lo que hay que gestionar debidamente y exige pues una coordinación entre instituciones, entre ministerios, digamos, para entendernos mejor, muy importante, porque a fin de cuentas el turismo pues necesita aeropuertos, carreteras, sanidad, fuerzas de seguridad del Estado, que son actividades que están fuera del control de lo que es el Ministerio de Turismo o en la Administración Nacional de Turismo. Entonces exige un nivel de relación con otros departamentos ministeriales muy importante.
Por otra parte, el turismo también es un agente de cambio social pues muy importante. Cuando lees memorias de personas relevantes en España o políticos y tal, siempre citan que entre los años 60 y 70 del pasado siglo, pues la llegada de turistas dieron una muestra de formas de vida, de comportamientos, de hábitos sociales que aquí en España en ese momento pues no eran tan comunes. Y eso sirvió también de acelerador, no únicamente eso, pero también sirvió de acelerador para una puesta en marcha de cambios sociales que fueron pues muy importantes. Sin embargo, y a pesar de esa importancia, luego lo veremos con un poco más de detalle, el turismo genera un 10% del Producto Interior Bruto mundial y casi alrededor del 10% de todo el empleo que se genera en el mundo, pues sigue siendo un sector que no se entiende muy bien y sigue siendo un sector que se entiende parcialmente. El otro día, hace 2 o 3 meses, ¿cómo se llama este? Antonio Marina, un filósofo, decía: o España invierte en tecnología o acabaremos siendo un país de camareros. Es decir, hay parte de la sociedad que entiende que el turismo es dar un servicio de cafetería. Y claro, ese es un servicio que, aparte de que es muy respetable, es pues de una tecnología no muy sofisticada, pero a la vez existen empresas como Amadeus, que no es muy famosa, es una empresa española que trabaja en 150 países del mundo, que entre los años 2005 y 2015, que es cuando tuvo un desarrollo muy grande, invirtió 3.000 millones de dólares en servicios de nuevas tecnologías que se llamaban entonces, o de tecnologías de la información y de la comunicación, solo para dar servicio a, preferentemente, no solo a ellas, pero preferentemente a las agencias de viaje. Estamos hablando de una empresa que maneja una información universal y la sirve a una miriada de agencias de viaje en 3 o 4 continentes. Es decir, utiliza unas tecnologías extremadamente avanzadas, ¿no? Sin embargo, el turismo, por esa visión parcial que se tiene cosas paradójicas. Por ejemplo, en la Unión Europea no hay una política turística común. En España, aunque ha sido país pionero en muchas cosas, en turismo, nunca ha existido un ministerio de turismo. Estaba con transporte, con comercio, con industria, con muchas cosas, con información. Exacto. Y bueno, pues eso le restaba un poco de poder de negociación, como decíamos al principio, de si tienes que hablar con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Sanidad, con el Ministerio de... Pues si no es lo mismo ser un director general o un secretario de Estado que ser ministro, que se sienta en el Consejo de Ministros y puede hacer que sea más factible la coordinación necesaria para el desarrollo normal y lógico del turismo. Y, por ejemplo, pues los estudios universitarios en turismo en España empezaron a llevarse a cabo en el año 1996. En fin, no es que parece como que no hay mucha atención ni siquiera en el mundo universitario, en el mundo de la investigación, sobre este fenómeno que moviliza a una cantidad de personas pues muy importante, ¿no? Y otra confusión normal en la que incurrimos todos es confundir turismo con turismo internacional. El turismo internacional, medido por la Organización Mundial de Turismo, que es la fuente usual en estos casos, supuso en el mundo 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales, turistas que salen de un país a otro. Sin embargo, el turismo nacional, por lo menos, es 5 veces más importante. El problema está que, como no se conoce muy bien esas cifras, no se sabe muy bien cuánto representa en realidad, pues se habla un poco de una forma muy difusa. Pero el concepto de turismo hay que tenerlo con una visión integral, tal como muestra esta figura del iceberg que solo nos deja ver la parte de arriba, que es la más pequeña, ¿no? Es una actividad pues realmente pues muy importante.
Hablar de turismo es hablar también. Has dado algunas de las cifras que hay, habrá muchas otras cifras internacionales y de España, antes de que pasemos a Castilla-La Mancha y Albacete. No te preocupes, que las traigo todas. Sí. Lo hemos venido hablando en el coche, o sea que estás preparado, cuando quieras. Bueno, yo estaba en la Organización Mundial de Turismo. Cuando empecé a trabajar, yo era el responsable de análisis económico. Y a los 4 o 5 años, que ya está un poco más suelto allí, me fui a hablar con el jefe del departamento de estadística. Y le dije, era un italiano, le dije, Enzo, ¿qué es el turismo? Me dijo, no lo sé. Dije, pues vamos a aviaos. Tú, que eres el que tiene que medirlo, no sabes lo que es, y yo, que tengo que explicarlo desde el punto de vista económico, tampoco lo sabemos. Entonces, aquí hay algo que no funciona, y es que no existía el turismo en la contabilidad nacional. La contabilidad nacional es el reflejo de lo que pasa en un país desde el punto de vista económico. Existía la hotelería, existía el transporte aéreo, existían las agencias de viaje, y todo eso desperdigó. Pero no el concepto de turismo. Le empezamos a dar vueltas al asunto, se convocaron reuniones internacionales, se convocó al Departamento de Estadística de las Naciones Unidas, que es la que manda en cómo hacer la contabilidad nacional, y llegamos a que se llegó a la conclusión de que de momento había que hacer una cosa que era como la contabilidad nacional, que está en el núcleo, y una cosa que está por fuera porque todavía no está dentro, y por eso se llama la cuenta satélite del turismo, porque gravita sobre la contabilidad nacional con sus mismos criterios, pero todavía no está plenamente integrada en todo el mundo dentro de la contabilidad nacional. ¿Qué es la cuenta satélite del turismo? Pues para mí es un lenguaje. Es un lenguaje que nos dice qué es la demanda, qué son los turistas, qué son los visitantes, qué son los excursionistas, qué es el consumo, qué es el empleo, qué es la formación bruta de capital fijo, todos los elementos que necesitan los economistas para describir una actividad. ¿Qué es la oferta? Y este era un punto muy importante, es decir, ¿qué industrias tenemos que poner dentro del concepto turismo para entenderlo en su globalidad? Esto se discutió muchísimo hasta que la Oficina de Estadísticas, que es la que manda en esto, como he dicho antes, aceptó que se incluirán 12 sectores. Bueno, pues esos 12 sectores que aquí y en Tombuctú se toman como que el turismo es eso y no otra cosa. Entonces, cuando hacen investigaciones, pues se refieren a eso, al empleo, a la inversión, a todo eso, dentro de esos 12 sectores que están desde las agencias de viaje, los hoteles, los transportes públicos, hasta 12 sectores. Si quieren ustedes, el que tenga más interés, yo traigo el detalle, pero ahora no creo que sea el momento. Y también te dicen, también se estableció que cuando se obtuviesen los resultados estadísticos de esos 12 sectores, había que reflejarlos en una serie de tablas. Cada país no podía inventarse una tabla. Tenían que ser 10 tablas que hay identificadas, que son 4 de consumo, bueno, de producción, de equilibrio entre oferta y demanda, bueno, pues la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión, en fin, todas esas 10 tablas que son universales. Todo el mundo tiene que emplear las mismas tablas, con lo cual ya se entiende lo que es el turismo y se sabe, se elabore donde se elabore esa cuenta satélite, qué es lo que contiene dentro. Por eso decía al principio que es un lenguaje, es una manera de entendernos en todos los países y tener los mismos criterios y los mismos parámetros para cuantificar el turismo. Y esto sí que va a dar una idea mucho más exacta de lo que es y poder tener una idea menos parcial de lo que es la actividad turística. Bueno, llega el turno de las cifras y de los números. Esto es una amenaza que tenían pendiente ustedes aquí, y en vez de irse al paseo a dar una vuelta, pues les voy a ofrecer esto que es tan entretenido, de los 1.403 millones de llegadas turísticas que se estima que se produjeron en el año de turismo internacional en el año 2018. Como ven, pues Europa ha sido durante todo el tiempo la región que más turismo internacional ha captado. Y va bajando porque está subiendo mucho la demanda en países de la región de Asia y el Pacífico y de América, mucho más rápido en Asia y el Pacífico. Ahora mismo Europa supone el 51%,
y bueno, pues dentro de 2, 3, 4, 5 años, pues habrá perdido ese dominio de los 50%, estará por el 49, 48, tampoco pasa nada, pero bueno, que es una de las características que tiene, la mayor diversificación geográfica que está teniendo el turismo internacional. Europa, como decía antes, es la región más importante, pues ha tenido los 713 millones y 460.000 millones de euros como ingresos por turismo internacional. Es casi medio billón de euros en un año, que no está mal. O sea, para ser una cifra, yo no sé ya lo que puede significar eso, pero 460.000 millones, pues es una cifra que no es fácil de entender. Y dentro de Europa se vuelve a repetir el mismo esquema. O sea, la Europa de la Unión Europea, pues sigue siendo la subregión que más... Hay dos subregiones, la Unión Europea y luego el arco norte del Mediterráneo. Sobre todo los 28 países de la Unión Europea pues tienen una cantidad muy elevada, es el 40% del mundo, y Europa del Sur, bueno, pues es un poco más modesta, pero también es muy importante, con el 15% mundial de las llegadas y 176.000 millones de ingresos por turismo internacional. Pues que es un factor de equilibrio en balanzas de pagos y en tráfico comercial y de todo tipo de actividades económicas, pues muy importante. Esto es otra cosa. Vamos a Europa. Esto me tocó como funcionario, pues yo tenía que predicar. Y predicar quería decir, yo tenía, entre mis obligaciones, esta época ya no era de análisis, yo no estaba en análisis económico, yo estaba como director de relaciones con América. Y mi trabajo, igual que los otros funcionarios se ocupaban de Asia o de África, lo que fuera tal, pues era vender esa idea, que los países quisieran implantar una cuenta satélite, porque pensábamos que era el mejor camino para dar una mejor imagen del turismo y mucho más precisa. Entonces, pues yo uno de los viajes que me tuve que hacer fue a Costa Rica. Y bueno, pues me voy a Costa Rica y recibe el ministro y tal. Hola, tal, ¿qué tal el viaje? Bien, tal, no sé cuánto. Y entonces tú, pues no, mira usted, ministro, pues que venga tal y tú, claro, por la forma de hablar, tú eres español. Y dice, pues sí, señor, soy español, sí. ¿Y de dónde eres? Digo, de Albacete. ¿De Albacete? Digo, sí. Yo dije, vale, ¿qué habrá pasado aquí? Tú no sabes lo que es Albacete aquí en Costa Rica. Digo, hombre, pues lo que usted me diga, ¡buah, Albacete, por favor! Y llama a no sé quién y tal, ¿cuánto acude? ¿Qué es de Albacete? Digo, bueno, pero sí, bueno, hombre, claro, es que con los porteros que hay aquí, que fueron allí a Albacete y tal, sí, pues, sí, Conejo, yo conocía a Conejo, y sí, a Conejo lo conoce, hombre, que llamen a Conejo que venga a saludarse. Joder. Bueno, pues nada, llamaron a Conejo, el hombre amabilísimo, es una excelentísima persona. Este hombre allí tenía, en Costa Rica, tenía una imagen magnífica, aparte del Albacete, pues porque, por ejemplo, parte de su dinero tal lo dedicaba a ayudar niños, a mantener escuelas, o sea, tenía una proyección social importante con la gente menos favorecida, ¿no? Y el tío lo quería muchísimo. Bueno, pues obviamente le pedí que me hiciera una foto. Para gusto, con mucho afecto. Toma ya. Y yo encantado de la vida. Y no, pues muy bien. O sea que estas cosas ya... lo que decía antes, lo de Albacete, pues como que ha ido resurgiendo pues a lo largo de estos años, pues con cierta cosa. Pero bueno, pues a mí me encantó aquello y que se hablase muy bien de Albacete y tal, pues maravilloso. Pero bueno, esa es otra historia. Otra historia, bueno, aprovechando que el Albacete va a subir este año a Primera División, los tiempos aquellos de Conejo, ya lo veréis, os vais a acordar de esta conferencia. Al margen de ello, bueno, hemos hablado de turismo internacional, de Europa, y toca esa parte de Europa tan importante que es España. Sí, España es un país que tradicionalmente ha estado en las listas que se preparaban en la Organización Mundial del Turismo, pues de llegadas, de ingresos, de muchas cosas, ha estado en la cabeza. O sea, ha estado siempre entre el segundo y el tercer lugar del mundo, tanto por llegadas de turismo internacional como por ingresos de turismo internacional y registrados en balanza de pagos. Y en España la verdad es que ha habido un interés institucional, digamos,
por superar las deficiencias que tenía el país. En el año 1905 se crea la Comisión Nacional de Turismo. Hay un decreto en el que se dice que, bueno, que es una actividad que parece que es importante y tal, y que conviene tener unos lineamientos, una estrategia que favorezca el desarrollo del turismo y también preparar las infraestructuras, los servicios, los equipamientos necesarios para que eso se produzca. 4 años después, este señor Carlos Arcos y Cuadra publica este libro de las grandes ventajas económicas que produciría el desarrollo del turismo en España. En esencia, lo que viene a decir en este libro es Suiza, Francia, Italia manejan unas cifras de visitantes relativamente importantes, eran posiblemente menos de 100.000 al año, pero bueno, eran gente que tenía mucho dinero y dejaban pues mucho empleo, movilizaban la economía, etcétera, ¿no? Y decía, ¿y por qué España no? Si en el fondo teníamos prácticamente los mismos, no solamente los mismos recursos, bueno, sí, o mejores, y sol. Esto es, y ¿por qué no podemos nosotros disfrutarlo? Y el hombre se planteaba eso y decía, también es cierto que las carreteras que tenemos pues son las que son, que los ferrocarriles que tenemos, que el ferrocarril en aquella época era el transporte decisivo para el turismo, igual que ahora es el transporte aéreo. No sé, los hoteles, las hospederías, en fin, todo eso hay que mejorarlo, pero hay que ponerse. Y el hombre, que además este era un diplomático que estuvo en varias embajadas importantes, pues quería desde, digamos, un nivel ya relativamente alto, pues mandar ese mensaje de las posibilidades que tendría el desarrollo del turismo en España. Bueno, el año 2005 dije que ya se instauró esa Comisión Nacional sin presupuesto, con lo cual andaban los pobrecitos pues ahí a lo que podían. Y bueno, el año 1911 se crea ya la Comisaría Regia de Turismo, que la toma ya la actividad turística un poco más en serio, con más recursos y con una idea bastante clara. El promotor de esa Comisaría Regia fue el marqués de la Vega Inclán, que era un hombre del mundo de la cultura, del mundo del patrimonio cultural español, patrimonio histórico, urbanístico, inmobiliario, pictórico, de la cultura y del arte español. Y entonces, bueno, que el turismo nos sirva para sacar dinero, para tener renta que nos permita proteger esto, porque entonces estaban las cosas pues también un poco complicadillas, ¿no? Bueno, hicieron lo que pudieron, se empezaron a publicar ya folletos turísticos, carteles, se movilizaron recursos legislativos para proteger actividades, para proteger profesiones turísticas, en fin, se fue montando ya un esquema legislativo institucional que apoyaba el turismo, pero no fue hasta, digamos, el cambio grande se dio en abril de 1928, cuando se crea el Patronato Nacional de Turismo. Lo dirigía también este marqués de la Vega Inclán, y ya empezaron se hablaba de crédito hotelero, se hablaba de reglamentar profesiones turísticas, se empezaron a establecer oficinas de turismo en el extranjero, en Nueva York, en Berlín, en Londres, ya para que se actuase directamente sobre los mercados emisores hacia España, ¿no? Y se inventaron, por ejemplo, se puso en marcha también los paradores. Los paradores de turismo, el primero fue el de Gredos, luego vino el de Oropesa y tal, estuvieron 3 o 4 hasta la Guerra Civil, donde claro, pues esta actividad se paralizó, ¿no? Pero en España tenemos esa tradición de ver el turismo pues ya como una oportunidad que era una oportunidad cierta, ¿no? Y bueno, pues ahí los resultados que tenemos ahora referentes al turismo internacional en el año 2018, pues son los que figuran en esta pantalla. No sé si se ve bien desde el final. Bueno, pues en definitiva pues son 62.481 millones de euros de ingreso en el año pasado. Eso significa que si le quitamos los gastos que origina el turismo para viajar desde España hacia otros países, quedan libres como unos 40.000 millones. Con esos 40.000 millones se paga 2 veces el saldo comercial de España con el extranjero, sin contar lo que supone
la cuenta de capital, que también el turismo ahí eso es la cuenta, digamos, la balanza comercial, lo que compramos y vendemos de mercancías y servicios con el extranjero, y la cuenta de capital es lo que inversores y financieros mueven entre países. Pues también en esa segunda balanza también influye el turismo, ¿no? Y de forma positiva. En definitiva, el turismo está en el orden de, digamos, del 12%, tanto del Producto Interior Bruto como del empleo total que se genera en España. Son cantidades pues realmente muy importantes, ¿no? En países muy ricos, en países donde la economía es muy avanzada, pues Estados Unidos, el turismo supone el 2% del PIB, pero en países del Caribe, donde el turismo es decisivo para la economía y para el empleo, pues a lo mejor supone el 60 o el 72% de la economía nacional, ¿no? O sea que para estos países pues es realmente muy, muy importante. Pues seguimos bajando o subiendo, según se mire. Hemos hablado de internacional, hemos hablado de España y ahora de la región en la que estamos y en la que hemos nacido, en Castilla-La Mancha, y el turismo de pues Castilla-La vamos Mancha. a Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, si vamos bajando de escala geográfica, no es de las regiones que más turistas internacionales recibe. Bueno, pues tiene la dimensión que tiene, tampoco hay que planteárselo de otra manera. Hay un registro de 224.425 visitantes en el año 2018, más de 2 millones de visitantes o clientes hoteleros y unos 300.000 en turismo rural. El turismo rural, pues en estas regiones es muy importante. Hay más versiones del turismo en la región, pero bueno, el turismo rural es una de ellas, ¿no? ¿Qué quiere hacer Castilla-La Mancha en materia de turismo? Pues eso está plasmado en un documento, se llama Plan Estratégico del Turismo en Castilla-La Mancha, que se fundamenta en dos pilares. Uno es la coordinación institucional, lo cual me parece muy interesante, puesto que, como decíamos antes, el turismo tiene que coordinarse con muchas consejerías que no son las de turismo para poder hacer un desarrollo equilibrado. Y en segundo lugar, en la cooperación entre el sector público y el sector privado. El sector público tiene un papel, digamos, de crear un marco, crear una forma de que exista un sector como el turismo, pero los que hacen el turismo son los hoteleros, son los agentes de viajes, son los transportistas, son las empresas privadas. Y sin ese diálogo entre el sector público y el sector privado, pues las cosas no pueden funcionar debidamente. ¿Y qué es lo que quiere ese plan estratégico para Castilla-La Mancha? Pues lo que están viendo aquí en la diapositiva. Pues eso, dar un soporte mayor a la comercialización turística, impulsar la innovación. Esto es muy importante. El turismo ya no se entiende como se entendía antes. El turismo, porque el cliente no es el de antes. El turismo tiene que responder a lo que el mercado quiere comprar. No se vende lo que tú quieres producir, sino lo que te quieren comprar. Y eso, pues, es lo que tienen que hacer las empresas, con la ayuda de quien sea, de las instituciones, pero lo tienen que hacer las empresas, crear nuevos productos, innovar, tener mejor información del cliente para poder atender sus gustos y poder seguir lo que la demanda le pida. El mercado de turismo es un mercado de demanda. Aquí el que manda es el cliente, bueno, que casi todos, pero bueno, en este decididamente es un mercado de demanda, ¿no? La desestacionalización, pues normalmente los flujos turísticos se concentran en los meses que hay vacaciones escolares, vacaciones laborales y de otro tipo, ¿no? Entonces, el problema es que haces en los periodos en los que no hay esa demanda o no es tan alta, pues tratar de buscar productos que sí puedan atraer turistas del propio país, de la propia región o del extranjero que se interesen en eso fuera de la alta temporada, para darle mejor uso a la inversión que se ha hecho en equipamientos, en servicios, etcétera. Y obviamente también dinamizar el medio rural, que bueno, en el caso de Castilla-La Mancha, pues es un medio que es muy importante, es decisivo y que hay que atender debidamente. Este plan estratégico pues busca el consolidar productos
que ya son bien conocidos y bueno, pues que responden y se sabe que van a responder bien a las demandas del cliente, como puede ser pues el turismo patrimonial, el cultural, el natural y el turismo rural. Entre nuevos nichos de mercado que se quieren atacar y que se están atacando para captar clientes, pues estaría el turismo gastronómico, el turismo enológico, el idiomático, el de reuniones o incentivos y el turismo familiar. Y finalmente, y esto también es interesante y responde a lo que veíamos antes de innovación y de creatividad, pues no solamente prestar servicios, sino hacer que el cliente, que el turista que se desplaza, en algunos casos desde lejos, tal, pueda tener una experiencia vital, pueda aprovechar no solamente que le sirvan bien el café, sino vivir bien una experiencia que puedan tener en ese destino, ¿no? Y bueno, aquí este plan cita, por ejemplo, la observación de aves, el turismo astronómico, el turismo de salud o el turismo de aventura, que obviamente pues responde a esas exigencias de unas experiencias turísticas. Y en Castilla-La Mancha, Albacete pues tiene un lugar estratégico importante en las comunicaciones, pero turísticamente, pues por desgracia no podemos competir con Toledo por la historia, por los monumentos, quizá tampoco por Cuenca, por el entorno geográfico y tal. ¿Qué tiene que vender Albacete en turismo? Pues, hombre, vamos a ver, Toledo y Cuenca tienen un patrimonio que todo el mundo conocemos y tal, y es el que es, pues igual que en otras provincias, pues tenemos otros patrimonios. Lo que les da una ventaja diferencial a estos dos destinos es su proximidad a Madrid. Proximidad a Madrid significa que hay 4 o 5 millones de personas, de los cuales pues a lo mejor 2 millones o 2 millones y algo pueden viajar, tienen renta suficiente para viajar y van a Toledo o van a Aranjuez o van a no sé dónde a comer y se entretienen y luego se van a ver no sé qué. Y el hecho de tener ese mercado tan importante les beneficia muchísimo. En segundo lugar, Madrid tiene un aeropuerto internacional por el que van a transitar a lo mejor 40 millones de personas, que solo en ese aeropuerto, que no está mal tampoco, a los que les puedes ofrecer visitas a Cuenca, a Ciudad Real, a Guadalajara, a Albacete y a Toledo. Pero muchos se van a Toledo y otros y también a Cuenca, ¿no? O sea que, pero eso es así y con eso pues hay que contar, ¿no? Albacete, dentro del plan el plan que citaba antes el plan estratégico de turismo de Castilla-La Mancha, aparece diferenciado en 7, ellos le llaman áreas homogéneas. Se supone que dentro de, no sé si se ve, bueno, se imagina uno que yo es que me lo he rezado esto y me he tenido que contar todas las cosas que pone aquí, lo tengo resumido. Pero bueno, por lo menos las manchas sí muestran que hay 7 áreas homogéneas. En esas áreas homogéneas se supone que hay unos productos que son los que mejor podrían salir al mercado, que pudiera interesarse por destinos turísticos en Albacete. Bueno, pues hay 44, cada una de estas, a ver si te encuentro esto, cada una de estas áreas homogéneas describen aquí una serie de productos que se supone que son los mejor colocados para ir al mercado, digamos, al mercado nacional e internacional de turismo. Yo me los he contado y son 44 tipos de turismo, de productos, perdón. Pero si los analizas con un cierto detalle, pues ves que al final, pues esto se resumen en unas cuantas poquitas cosas, ¿no? Sobre todo se resumen en deporte, actividades deportivas en las que están el golf, o está el senderismo, o está montañismo. O sea, hay una serie de actividades que obviamente son deportivas, que se pueden practicar bastante bien y se practican bastante bien aquí en la provincia. Después son actividades que exijan un contacto con la naturaleza. Y en tercer lugar, actividades que puedan estar generadas por elementos culturales, desde visitas a municipios, a iglesias, a monasterios, a
a edificios singulares, a todo ese tipo de a música, a pintura, a museos, todo ese tipo de actividades, pues son bastante, en este caso de las 44 que hay censadas ahí, hay 11 de tipo cultural. A mucha distancia ya se situaría el turismo de gastronomía, que yo creo que es un turismo que puede dar un cambio importante cara al futuro si se cuida bien. Y de nuevo ahí lo que decíamos antes de las tecnologías, la gastronomía también exige una tecnología específica y bastante sofisticada, porque se está en competencia con muchísimos otros destinos dentro de España y fuera, ¿no? Y meterte en ese mundo pues exige un esfuerzo. Aquí en Albacete, que tenemos restaurantes de 2 estrellas Michelin, pues algo también hemos avanzado en ese terreno, ¿no? Lo demás, lo que queda más, pues turismo de reuniones, turismo de salud, turismo de, pues ya tienen un grado bastante más bajo de número de productos, pero yo eso no lo veo como un defecto, yo lo veo como una oportunidad. Es decir, por ahí a lo mejor es que estamos empezando o deberíamos enfatizar más en ese tipo de cosas, pero por ahí podría haber un camino que nos lleve a poder montar una oferta interesante cara a un mercado tan altamente competitivo como es el turismo, no solamente en España, en Castilla-La Mancha y en España, sino en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que ha ocurrido, digamos, hasta ahora. Antes de venir aquí, llamé a mis antiguos compañeros de trabajo y les dije, oye, dame una idea de cómo va a ser el turismo en los próximos años. Y bueno, pues esta diapositiva nos muestra pues cómo va a ser, ¿no? En el año 1990, que aquí no está, el turismo internacional eran 460 millones de 460 millones de llegadas. En el año 2010 estamos casi ya cerca de 1.000. Es decir, empieza a doblarse con cierta rapidez. En el año 2020 se supone que tendrían que ser 1.400 millones de llegadas, que ya se han conseguido en el año 2018. Pues bueno, esto es muy típico de los funcionarios. Los funcionarios siempre somos más conservadores y preferimos que las cosas se queden por debajo y luego decir, uy, me he equivocado por menos, que eso es mucho mejor que decir, me he equivocado de más. Entonces, pues lo normal es que sean muy conservadores estas previsiones, es decir, que es altamente posible que en el año 2030 se puedan conseguir 1.800 millones de llegadas turísticas, es decir, es una cantidad pues realmente ya muy importante. ¿Qué mensaje tiene esta cifra? El mensaje podría ser, hay clientes, hay demanda, hay gente que se sigue interesando por el turismo, por ejercer, por practicar el turismo. En la televisión se nota. Cuando van a los concursos y dicen, va con usted 1.200, ¿qué va a hacer? Y dice, va a llevar a mi marido a Portugal. O sea, casi siempre sacan con algún viaje a colación o regalar algo a no sé quién o irse de viaje a algún sitio. Y es que el turismo es una aspiración social, es un elemento que se incorpora, se quiere incorporar a los hábitos personales y familiares. Y bueno, pues es muy posible que se pueda conseguir. El problema de demanda, por lo tanto, no creo que haya. El problema es cómo gestionar esa demanda. Claro, si vemos qué está pasando en Venecia, qué está pasando en París en algunos momentos, que cuando esas aglomeraciones enormes de turistas pues someten a los equipamientos, someten a los destinos a una presión altísima. Entonces hay que buscar las cuevas de Altamira aquí en España, por ejemplo, que han tenido que duplicarlas para que no se perjudiquen las originales. Entonces, bueno, pues ese problema de respeto al patrimonio, de respeto a las expresiones culturales, de respeto al medio ambiente, bueno, pues donde hay que hacer un esfuerzo importante, al medio social también, respetar las costumbres locales, en fin, para que el turismo realmente pues, pueda ser una fuerza positiva para los países. Bien, estamos concluyendo ya, pasaremos luego a un coloquio el tiempo que dé, pero quiero que como resumen de la conferencia hablaras
de los factores determinantes. ¿Cómo se englobaría eso, una síntesis de los factores determinantes de cara al futuro del turismo? Sí. Esta es otra pregunta que ahí en la organización pues nos hacíamos con cierta frecuencia, ¿no? Y si vamos a llegar, estas de las extrapolaciones, estas que se hacen de los 1800 y todas estas cosas, bueno, pues se hacen consultando gente, leyendo, bueno, haciendo investigación, tal. Pero decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues te empiezan a dar contestaciones y tienes una sopa de contestaciones importante, ¿no? Entonces, mira, esto no era manejable. Entonces lo que hicimos, o lo que se suele hacer, es agregar estos factores determinantes pues, en 4 grupos, ¿no? Que son los que ven aquí en esta diapositiva. Sociodemográficos, pues son los que, los que aporta el cambio demográfico, la población, cómo aumenta la población urbana, el creciente interés que expresan esos clientes, esos turistas, por la autenticidad. No solamente por recibir un buen servicio, que le pongan una buena comida o que le limpien bien la habitación, sino por vivir algo mientras viajan, por experimentar algo mientras viajan, por aprender algo mientras viajan. Eso exige un enfoque un poco distinto de la prestación turística, pero es al que se tiene que ir sin duda alguna, ¿no? Entre los factores económicos, pues los clásicos, especialmente la renta disponible, la renta familiar disponible, la evolución de la economía, la evolución de los medios de financiación para empresas, incluso para consumidores, la innovación, la creatividad, la cooperación público-privada que ya hemos mencionado, la formación de recursos humanos. Bueno, pues estos son elementos pues, también pues, bien conocidos, ¿no? Entre los político-institucionales, pues también son muy determinantes. El turismo se ha utilizado, pues también como, en algunos casos, como para favorecer el proceso democrático en algunos países. En sentido contrario, también se puede utilizar el turismo como elemento de boicot a algunos países. Hace poco, pues un periódico publicaba esto, que es decir, qué es lo que un Estado puede hacer para molestar un poco a otro. Y algunas veces no solamente, sino que a través de ese se molesta a un tercero. O sea que es una fuerza tan grande que se puede utilizar en sentido positivo y negativo de algunas maneras, ¿no? También es responsabilidad del Estado controlar el acceso de extranjeros a ese país. Por lo tanto, tú puedes poner más fácil o más difícil el acceso a ese país. Ha habido países que se notaba clarísimamente que querían restringir el tráfico turístico porque no sabían muy bien cómo manejar eso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, igualmente. Y hasta que eso pues se ha ido liberalizando cada vez más y bueno, ahora es mucho más fácil cruzar fronteras y todo este tipo de cosas. Obviamente, pues cuando hay disturbios, cuando hay crisis, cuando hay desasosiego civil y social, pues el turismo se retrae. Entonces lo que hay que hacer es tratar de limitar eso. Y finalmente, bueno, pues la conciencia medioambiental que es cada vez más importante. Y no solamente medioambiental, sino yo he vivido cosas muy curiosas, por ejemplo, en casos de crisis muy grandes, ¿no? Cuando hubo el tsunami ese tan grande que afectó a muchos países del sur de Asia, a nosotros nos tocó viajar a Tailandia, a Phuket, que fue una de los puntos muy afectados al mes, a las 4 semanas de producirse el tsunami. Estábamos ahí porque se había convocado una reunión internacional porque decían el ministro de Turismo que lo que no podían soportar era el segundo tsunami, que sería que los turistas no fueran. Si los turistas no van, porque la imagen que tenía en ese momento los destinos turísticos en Tailandia, pues era muy negativa. Entonces, si ahora no vienen los turistas, nos van a fastidiar la economía bastante. Entonces vamos a lanzar un mensaje de que esto ha ocurrido, que ha sido muy grave, que estamos poniendo los medios para ponerlo en marcha y que sigan viniendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en ese momento los países nórdicos europeos practicaban un turismo que le llamaban turismo solidario.
Es decir, no dejar esos destinos que habían estado muy afectados para que el turismo pudiera seguir siendo allí una actividad que genera empleo, que diera un poco de respiro económico a esos países. En fin, se movilizaron campañas, se movilizaron recursos para poder hacer del turismo pues todavía una fuerza de apoyo a muchos destinos, ¿no? Y finalmente, pues... Neruda. A Neruda, sí, nuestro amigo Neruda, que el otro día me di cuenta que había escrito una cosa que a mí me viene muy bien para cerrar la conferencia. Dice, muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muchas gracias. No podemos rematar esto, aparte que un pequeño coloquio, pero Augusto tiene pues cantidad enorme de anécdotas durante 40 años por ahí, con 100 y pico países, ejerciendo siempre de albacetense, de tarazonero y tal. Hay muchas, y hemos elegido, bueno, dos, una la del Guardia Civil y luego hay otra, que esa, como sabéis, o supongo que los que somos de Albacete y ejercemos, pues cuando vamos a cualquier restaurante, lo primero que miramos es los cuchillos y son de arcos o no. Y pierde mucha categoría si no son de arcos, inclusive por levantamos y tal. Bueno, pues esas dos anécdotas que quiero que relates y cuentes y luego ya pasamos al coloquio. Bueno, la del Guardia Civil es que cada vez que la pienso, yo venía de un viaje, mi trabajo era viajar, tenía que ir a los países y no tiene mérito, me pagaban para hacerlo, o sea que, bueno, pues yo venía de un viaje que había visitado 2 o 3 países y venía pues muy cansado, o sea, cuando vienes ya así de no sé cuántas horas de avión, pues llegas a Barajas y ya lo que tienes ganas es salir corriendo, coger la maleta, irte a tu casa, ducharte y a la cama. Bueno, llego allí, hago lo de siempre, cojo la maleta, paro un Guardia Civil, un momento, ¿qué quiere usted? Usted, por aquí. Bueno, pues yo por allí, pues cojo la maleta para... ¿Qué tengo que hacer? Dice, nada, abrir la maleta porque tengo órdenes muy rigurosas de controlar todo el tráfico de bultos que se pasen por este punto fronterizo. Digo, mire usted, yo vengo de un viaje muy largo, muy cansado, tal y cual, y tengo una documentación especial que me permite entrar sin que ustedes me lo registren. Usted tendrá una documentación especial, pero a mi cabo me ha dicho que yo mire aquí a todo el mundo si usted me va a enseñar la maleta, sí o sí. Bueno, pues nada, pues era más corto hacerle caso. Pues cojo la maleta, la pongo allí. A ver, documentación. Me la pide el tío, a ver, arrea. ¿Es usted de Tarazona? Digo, sí. Digo, yo soy de Jin, pase. Digo, bueno, pues vale. Todas las órdenes rigurosas que tenía se resolvieron siendo de Tarazona. O sea que ya te digo que me... Era imposible que fueras un delincuente siendo de Albacete. Claro, era imposible. Ese debe ser el razonamiento. Se dio cuenta enseguida. Sí. Y vamos con la otra. La otra, la de los cuchillos. Bueno, genial. Pues sí, en otro viaje habíamos ido 2 o 3 de la oficina, teníamos que ir a consultar, queríamos trabajar con la Asociación Hotelera Internacional que tiene su sede en París. Y teníamos que ver pues qué hacen ellos, qué hacemos nosotros, cómo podemos colaborar, hacer publicaciones conjuntas, bueno, pues lo trabajo entre instituciones, lo normal. Bueno, pues ya terminamos y dice, ¿y ahora qué vais a hacer? Pues irnos a cenar, que ya va siendo hora. Pues sí, tienes razón. Mira, yo no os puedo acompañar, pero si vais al restaurante que hay aquí a la vuelta, es buenísimo y no es muy caro y os va a encantar. Y tal. Bueno, pues nada, muchas gracias. Vamos allí. Efectivamente, vamos, cenamos, buenísimo, muy bien. Y tal, y viene el metro, más fino que un cuchillo, tal. Los señores han cenado bien. Pues muy bien, sí, señor. ¿Y qué es lo que más le ha gustado? Y dije, a mí los cuchillos. Y el hombre me miró y dijo, yo he visto turistas tontos, pero como este, que no me diga que la carne era deliciosa, me parece extraordinario. Que me diga que los cuchillos son buenos. Y ahí, pues el hombre se fue y dijo, bueno, claro, eran de Arcos. Yo, claro, lo primero que hacemos casi todos, o todos, cuando llegas a un restaurante, mira a ver si son de Arcos y ya está. O de Arcos o de quien sea, pero vamos, de Albacete, ¿no? Y pues era cositas de estas que te van surgiendo en la vida. Bueno, pues mientras preparáis un auditorio inteligente, seguro que tenéis preguntas muy inteligentes. Yo no lo soy, pero como estoy aquí voy a aprovechar para hacer la primera pregunta, porque con los que vivimos fuera de Albacete, como he dicho, en tu caso, el mío, pues sí que es cierto que Albacete no ha sabido vender, entre comillas, demasiado sus cuestiones. De hecho, en Madrid, por ejemplo, no solo Albacete, en Castilla-La Mancha, pedir un Valdepeñas en Madrid es denigratorio. Hasta hace poco un vino Valdepeñas. Los Rioja lo han vendido muy bien, Ribera del Duero, cuando la mayoría del alcohol es de aquí, de esta zona, pero ellos han sabido vender mucho mejor. Y yo no sé si ese cierto samuguismo que había en Albacete de meterse en ti mismo, de no saberlo vender lo tuyo, no sé si eso
tú lo has sufrido o lo has vivido, estar de acuerdo o no con esa en el tema del turismo. Pues como decimos en el Vaticano, juxtamodum, hasta cierto punto, porque yo creo que sí, bueno, pues sí, hay samuguismo, pues sí, pero también hay en Albacete pues exponentes de industrias, por ejemplo, que venden juntas de motores en Japón, que venden los cuchillos de Albacete, se venden en todo el mundo, con colaboración de una empresa alemana que también tiene parte de su capital y se lo han intercambiado y tal. Entonces, yo qué sé, pues hay una empresa que vende paneles solares en México. O sea, quizá lo que haga falta, a lo mejor yo tampoco soy aquí el dios del conocimiento, pero mejorar los conocimientos de la clase empresarial, mejorar otros elementos que puedan favorecer el que surja yo creo que la gente de Albacete no es ni más ni menos que la de otros sitios, y bueno, pues es cuestión de buscar oportunidades pues para eso, para reforzar capacidades empresariales, capacidades de emprendimiento, capacidad de tomar responsabilidades y de asumirlas, porque creo que se pueden hacer igualmente. Hace muy poco, como tú sabes, el día 5 de mayo, le dimos un reconocimiento, porque es que los dos somos de la Asociación Cultural Albacete en Madrid. Creí que no lo iba a decir, normal. Y le dimos una placa de reconocimiento a la Asociación de Mujeres Empresarias, de Albacete y la provincia. Cuando vino la presidenta, una mujer amabilísima y muy bien, a recibir la placa que le concedimos, que se le dio, nos dijo que la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete era la que más socias tenía de España y la que más está creciendo. Es decir, algo está pasando también en ese sentido, ¿no? Bueno, pues el hecho es el hecho de que existan un restaurante de 2 estrellas Michelin sobre 3, o sea que le queda nada más que un paso, en Almansa, que existan empresas de calzado que venden a unos precios enormes, muy altos, bueno, muy altos no, a lo mejor con la calidad están equilibrados, pero no son muy asequibles, en el mundo entero, también en Almansa o en otros sitios, pues, los mismos vinos, en fin, yo qué sé, yo creo que eso sí significa que hay un estrato que es posible que pueda germinar antes o después, pero que puede ser antes de lo que pensemos. Otra cosa que se me ha olvidado, aparte de decir esto de la Asociación Cultural Albacete Madrid, es que nosotros, como esa asociación que intentamos sacar adelante allí con cierto esfuerzo, lo hacemos gracias a un apoyo enorme que nos da la Diputación de Albacete y Global Caja. Sin esos apoyos yo creo que sería muy difícil mantener las actividades que tenemos, que para mí son buenas. Yo creo que son interesantes, es decir, nos llevamos gente de Albacete allá a Madrid que nos cuente cosas de Albacete. Historia, geografía, pintura, música, teatro, y claro, la gente que va pues dice, pues, oye, pues sí. Hay un extremeño que es amigo mío, o amigo nuestro, que dice, oye, pero ¿qué pasa en Albacete? Porque ya está como un poco despistado. Pero bueno, es que yo nunca había oído hablar de Albacete y resulta que son los cómicos, los no sé qué, los no sé cuántos, los arquitectos, los no sé cuántos. Pero bueno, ¿qué está pasando en Albacete, no? Pues no se lo explican, claro. Y bueno, pues ese reconocimiento que tenemos que hacer permanentemente a las instituciones que he citado, la Diputación y Global Caja, pues lo reitero aquí y con mucho agradecimiento y reconocimiento. Don Francisco. Muy bien, pues seguro que tenéis preguntas que hacerle aquí. Nos quedan 25 minutos de estancia aquí arriba, de modo que no hace falta que todos a la vez, de uno en uno, lo vais haciendo. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pepi. Cualquiera de las Pepis, la escritora. Venga, adelante. ¿Vas a preguntar o no? Venga, pues ponte en pie y... venga, adelante. ¿Alguien? Claude, aquí está aquí. Que sea facilica, ¿eh? Y para él. Bueno, si fuera para Emilio sería facilica porque como es de carretas es más primario. Pero para el tarazonero que tiene más nivel se le puede hacer más difícil. Bueno.
Tú tira al mono, aguanta. Vamos a ver, esa tan conocida frase de que España se puede convertir en un país de camareros, pues desde luego es una demasía, pero tiene un fondo de razón importante. Y sobre todo porque creo que desgraciadamente, ya habida cuenta de la globalización de la industria y de sectores como el textil o la informática y tal, España se está quedando sin tejido industrial, un tejido industrial que ha tenido importante. Y no estaría mal sustituir ese tejido por el turismo y la importancia económica del sector industrial por el sector turístico, siempre y cuando hubiera un equilibrio. Porque el problema de los 1.800 millones que tú hablabas de llegadas en el 20 o por ahí, o las que estamos teniendo ahora, está muy bien y es una parte importante del PIB. Pero ¿cómo se gestiona? Sí. Ahí está el problema. Sí. Y desgraciadamente nuestro país es un país que antes era de grandes pensadores, ahora ya nos quedan pocos, cada vez menos, y desde luego de gestores muy deficientes. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, en un sector que tradicionalmente, en una localización de llegadas o de gran demanda y oferta turística, como son las Islas Baleares. O sea, ese tipo de turismo que llaman vulgarmente los medios de borrachera, y yo llamaría de gente que no tiene interés cultural ni inquietud social, que ocasiona grandes problemas de índole social. Está pasando en Barcelona, también lo sabemos, con los pisos piratas y no los pisos. El problema no son los pisos, el problema es el tipo de turismo. Y desgraciadamente ese tipo de turismo llega porque aquí tiene una oferta que le satisface. Entonces, a mí el turismo no me preocupa siempre y cuando la gestión del turismo sea buena. Y tenemos ejemplos en Alemania. Y teníamos ejemplos que ya también se está degradando en Francia. Pero los ejemplos de Italia y los ejemplos de Grecia no están siendo buenos. Pero es que en comparación con esos dos países, creo que el ejemplo de gestión de nuestro turismo aún es peor. ¿Eso de qué depende? ¿De las instituciones, de la legislación, de la empresa privada? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, yo creo que habría que poner en contexto esos problemas. Es decir, lo que ocurre en Salou o en 2 o 3 destinos más, o en 4 o en 5, supone pues un daño tremendo a la imagen de ese destino, incluso de la región y parte de España, ¿no? El del balconing ese, vamos, es una cosa absoluta. Pero ¿cuántos son? O sea, España recibe 82 millones de personas, recibe 82 millones de llegadas al año. Estos señores son 100.000, 200.000, que hace muchísimo ruido, sale en la prensa, sale en la televisión, lo vemos 5.000 veces, los tíos caídos en la calle, tal y cual, pero hay la gente que solo viaja por paradores, hay la gente que solo va a destinos para ver un museo, hay gente que va a ver el Parque Nacional de Monfragüe o las montañas de no sé dónde, o se viene aquí. Riopar va a poner en marcha, Riopar tiene unas fábricas metalúrgicas que cuando se hicieron, en el siglo XVIII, eran las más avanzadas de Europa, tecnológicamente. Eso, por lo que sea, el tejido industrial ha evolucionado de otra manera, esto se ha quedado. El turismo quieren que el turismo revitalice eso. El turismo que venga a ver las fábricas de Riopar y luego se vaya a ver los alrededores naturales, el Río Mundo, no sé qué, no sé cuánto, no se va a emborrachar. Pues si se emborracha, pues será en la fiesta. Pero quiero decirte, hay que poner esas cosas en contexto, porque sí son muy dañinas para la imagen y para la marca. Pero hay que poner en contexto. Y en segundo lugar, obviamente hacen falta gestores. Y eso es, pues, falta de que a lo mejor pues que las universidades, que los institutos de no sé qué, que el cuerpo social español entienda que el turismo es una actividad que merece un respeto y que merece unos recursos que mejoren la calidad profesional de toda la gente que está implicada en eso. Es que Baleares, por ejemplo, influye mucho en la agricultura de Extremadura.
el consumo de muchos productos que se hacen en hoteles y en restaurantes y en todas las cosas de Baleares vienen de Extremadura. Y eso quiere decir, pues, porque hay gente allí que de ingenieros agrónomos y de gente que sabe de eso, que tiene tecnología para producir eso, que puedan ir desde el origen hasta el destino en buenas condiciones, todo eso, pues eso también es tecnología. No solamente ordenadores, es la tecnología, todo eso que implica pues el que se pueda satisfacer unas necesidades complejas de un público pues, muy distinto. No es lo mismo los chinos cuando vienen a España no quieren ir a la playa porque les sienta mal. No es verdad, es que las pieles amarillas aguantan muy mal el sol y se ponen de color feotón y es lo que quieren es ir a comprar. Pues vaya usted a comprar, hay que ponerle guías, hay que ponerle folletos en chino y hay que poner una serie de cosas para que funcione ese segmento del turismo. En fin, es que es un pelín complicado esto y es cierto que habría que equilibrar el desarrollo industrial, el agrícola, el comercial y el del turismo de alguna manera. Pero en eso estamos, que si hay errores, pues hay errores que vamos a hacer y no son errores inocentes tampoco. Hay gente que fomenta un pelín eso porque sabe que vende muy buenos litronas de no sé qué y de no sé cuántos, o sea que hay de todo. Adelante, hay por aquí otra pregunta. Ahí, venga, luego. Muchas gracias por la conferencia que nos ha dado. Infringido, diría yo. Bien, infringido. Pues creo que todos la hemos tomado, la infracción o la... No sé qué palabra es la adecuada para decir ser el sujeto pasivo de la infracción, ¿no? Bueno, lo hemos recibido y creo que, por lo menos por mi parte, muy complacido, así que palos a gusto. Gracias. No molestan, no duelen. Yo estaba pensando, mientras le escuchaba, que es de Tarazona de la Mancha. Sí, señor. Que Tarazona de la Mancha decía en el siglo XVI que estaba en la Mancha de Aragón. Sí. Que Don Quijote... Cervantes en la novela sitúa a Don Quijote en la segunda parte recorriendo la Mancha de Aragón. La Junta de Comunidades ha intentado movilizar una ruta del Quijote como un producto turístico para la región, como señal de identidad. Hace poco venía de Extremadura y a la entrada a Castilla-La Mancha había un gran cartel que ponía «Está entrando en la tierra de Don Quijote». Pero parece que la provincia de Albacete y Tarazona de la Mancha no están en la ruta del Quijote. ¿Qué habría que hacer la provincia de Albacete, según su criterio, para utilizar ese producto turístico en beneficio del desarrollo turístico, de la actividad turística en Albacete? Esa es una magnífica pregunta porque sí, se hizo un esfuerzo hace unos años y se señalizó una ruta, se apoyaba en una serie de elementos cervantinos y que a su vez tenían apoyo de hotelería, de restauración, de transporte, de tal y que cual, porque todo eso es lo que al final influye. Si Tarazona o Albacete están más o menos en la ruta del Quijote, mire usted, en estas cosas del turismo tampoco vamos con precisión farmacológica, es decir, aquí no se va al 0,3 miligramos. Bueno, pues puedes decir que una vez vino por aquí o que pasó alguien que lo vio y tal. Lo que se trata es poner en valor una idea, un concepto. Luego la precisión con la que se puede, digamos, proyectar ese producto, pues no tiene que ser excesivamente realista. Yo en Centroamérica, por ejemplo, cuando vas allí y empiezan a enseñarte cosas de los mayas, pues algunas sí son de los mayas, pero algunas las otras sí les parecen. Y lo que quieren es hacer un esfuerzo porque la gente visite eso. Y eso me parece lógico también. No es muy justo, pero bueno. Y tampoco diría que sería lo más deseable. Pero sí hacer cualquier esfuerzo por apoyarse en elementos que son comúnmente conocidos en muchísimos países del mundo. El Quijote, Cervantes, son por lo menos en segmentos de población bastante importantes, conocidos, los han oído, han visto películas, han visto series de televisión, hay libros, etcétera. Y sí habría que hacer un esfuerzo por quizá revitalizar esa idea y tratarla con profundidad y bien para que pueda funcionar. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué la Ruta de la Plata puede tener proyección? ¿Por qué la Ruta Jacobea puede tener proyección? O sea, hay iniciativas que, pues, por lo que sea, pues no han funcionado muy bien, o sí, yo no lo sé tampoco si la Ruta del Quijote ha funcionado demasiado bien, pero se puede estudiar por qué ha funcionado como ella ha funcionado y ver qué se puede mejorar y qué se puede hacer. Contamos con un buen producto
y contamos, no, mejor dicho, ahora mismo lo que tenemos es un recurso, no es un producto. Tenemos un buen recurso que hay que convertir en producto y tratar de lanzarlo bien y comercializarlo bien. Las posibilidades podrían ser muy interesantes, obviamente. Por ahí viene una pregunta. Sí, ¿Vale? enseguida. Y cierras. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por tu presencia y por tu sabiduría en la transmisión de todo lo que Antonio. has pasado. Bueno, no, vamos, hay un tema que nos preocupa, sobre todo a los que hemos hecho turismo en tiempos anteriores, que el turismo no tenía la dimensión que tiene ahora, y es la masificación turística, que la has tocado, pero yo creo que la has tocado con mucha superficialidad. Sí. Y yo creo que a todos nos preocupa un poco, ya sabemos. Y yo a determinados sitios que he tenido la fortuna de ir, algunas veces hasta contigo, que no es mala compañía precisamente, hemos hecho turismo en países en los que era raro encontrarse a gente haciendo turismo. El otro día Luis Reyes, que también es compañero vuestro en la Asociación Albacetense, hablábamos de un viaje a Moscú, que recuerdo con especial cariño, juntos, y hay determinados destinos en los que he estado y en los que prácticamente es que no tengo ningún interés en volver porque la masificación me está repeliendo. Sí, sí. El turismo es un derecho, yo creo que es un derecho al que aspira prácticamente todo el mundo, pero llega un momento que no, y como tú decías antes muy bien, todo el mundo que dice que le va a tocar 5.000 euros en no sé qué, lo primero que piensa es que se va a ir de viaje y si puede a dar la vuelta al mundo y si no, a tirarse 3 años de viaje. Es evidente que es un derecho, pero ¿puede haber límites a ese derecho? ¿O debería haber límites a ese derecho? ¿Cómo se gestiona la masificación turística? Que todos tenemos 1000 ejemplos en la cabeza. En Venecia, en la Piazza de la Signoria, hay un café allí, que un día fui a tomarme un café y me cobraron no sé cuánto, pero me guardé la factura para fardar. O sea, porque era traerte una factura de por un café 2.000 y pico pesetas. Digo, esto no se puede tirar, esto hay que enseñarlo, ponerlo en el currículum. He estado en el café no sé cuál, que 2.000 pesetas por un café. O sea, dile a ese señor, bueno, a lo mejor eran liras, yo qué sé, pero había muchos ceros ahí. Dile a ese señor que limiten el acceso a la plaza y que tenga que poner los precios a 500 o a 100. Te dice que, oye, que tienes 10 puestos de trabajo y que tiene que pagar la seguridad social y que no sé qué, no sé cuántos. Hay siempre un conflicto clarísimo entre intereses distintos. Las compañías aéreas están deseando, y los barcos están deseando llevar gente a Venecia. Pero la gente que está allí dice, es que no hay derecho, que aquí no se ven nada más que cabezas. En el Museo del Louvre, cuando vas a ver la Mona Lisa, no ven nada más que cámaras fotográficas y cabezas. Y dice, pues usted, ¿yo para qué he venido aquí? Poner esos límites es complicado. Se está, yo creo que, intentando convencer a los agentes sociales, a los agentes económicos, a las instituciones, de que eso no puede ser así porque es que es insoportable. Porque es que al final eso arruina el propio destino, ¿no? Pero es un equilibrio muy, muy complicado de tener porque son intereses dentro del propio sector turístico contrapuestos. Lo que te decía, hablando. Si es que no hay otra manera de decir, bueno, ¿y esto? ¿Y cómo hacemos? Entonces se pone una tasa. Hay países que han puesto una tasa, me parece que era Bután, que había puesto una tasa de entrada, que no querían que llegara turistas. ¿Usted quiere estar de turismo aquí? Pues muy bien, de entrada va a pagar usted $500 por entrar. O sea, cuando llegas a la frontera, $500. Te ponen el sello, $500. Los hoteles van a costar no sé qué, pues le vamos a poner impuestos. Pues vamos a hacer. Entonces, son opciones, si tienes petróleo, a lo mejor lo puedes hacer. Pero si no tienes petróleo. Sí, pero también es limitación, también es el uso de la soberanía nacional. Yo es que no quiero que mis templos los machaquen los turistas, yo no quiero que la plaza de no sé qué, es que es un equilibrio muy complicado. Hay el primer paso, posiblemente, como siempre, lo tiene que dar la sociedad, lo tiene que dar cada uno de nosotros, convenciéndonos de que hay que respetar el medio natural, el medio social y el medio cultural. Joder, eso es evidente, y el ambiental, el medio ambiente, ¿no? Pues claro, porque si no, no vamos a ningún sitio, o vete a saber cómo llegamos. Pero lograr eso es muy complicado, es muy, muy complicado. Y solamente, pues eso, con el diálogo de instituciones, diálogo de empresas, diálogo de la sociedad, y tratar de buscar equilibrios, porque no se consigue, de luego hasta ahora se han conseguido relativamente pocos, muy pocos.
Había una pregunta por allí, creo. Adelante. Vale. Buenas tardes. Yo solamente era... Mire, es que al hablar de estas cosas me ha venido a la cabeza algunas veces que he ido a Cuenca, que me gusta mucho. A ver si lo estoy diciendo bien. Cuenca. Sí, Cuenca es buen ejemplo. Sí. Es que, no sé, se me van las ideas. Y me da pena porque es una ciudad que me encanta, que es muy bonita, pero me doy cuenta que como está deshabitada ya casi la parte más interesante de la ciudad, pues todo está abajo, que es maravilloso, cómodo, muy bien. Pero eso tenían que cuidarlo mucho. Yo no soy siquiera de Albacete, aunque llevo 40 años y ya me siento de aquí. Pero me da pena pensarlo y a ustedes que están en ese ambiente del turismo se lo cuento porque eso habría que... O sea, pasa en Madrid. La Puerta del Sol, que es muy turística y lo que se quiera, se está terciarizando. Es decir, allí ya no viven familias, o viven pocas. Y no tiene la vida de barrio que tenía, como tienen cualquier otro barrios. Allí pues hay empresas que funcionan de 8 a 8, a los que sean los horarios comerciales normales, y cuando se cierra, pues se cierra. Y bueno, pues si hay restaurantes, bares y cafeterías, bueno, pero cuando se cierra ya la vida se extingue. Bueno, se extingue hasta el día siguiente. Sí. Quiero decir que eso una autoridad turística no lo puede regular. No, pero yo se lo cuento a ustedes que están en ese mundo, porque las calles esas tan bonitas que suben hasta Cuenca, sí, hay casas fantásticas que, sí, claro, ya están cerradas. No sé si tienen propietario o no, pero sí, están cerradas. Debían de inventar de esas casas, acomodarlas para que la gente pudiera vivir allí y entonces no se muere el centro de la ciudad, porque es que, sí, pero... es que eso pasa en unos años y yo no sé si va a ser lo mismo. Sí, mire usted, yo estuve en Cuenca hace poco. Mi familia conoce gente allí en Cuenca y fuimos a una casa que me parece que era un palacio, palacio es una palabra muy grande, una casa bien, digamos, del siglo XVII. Y pues claro, pues te entras allí y te quedas un poco, pues... Pero claro, pero hay gente que prefiere entrar a una casa que no haya escaleras, que tenga la lavadora donde tiene que estar, que el ascensor funcione, porque ya las rodillas no funcionan demasiado bien. En fin, los gustos de las personas evolucionan y entonces es muy difícil cómo orientas a un comprador de un inmueble hacia el centro cultural de Cuenca, de Madrid o de... Eso tendría que ser los gobiernos. Bueno, pues claro, pues sí que es adaptarlos a gente joven que viviera allí sin transformarlo. Interesante. Bueno, muchas gracias. Sí, no, hay una modalidad que se llama Airbnb, que es llevar turistas a casas y le dejas la habitación que utilizas menos y ganas un poco de dinero y se utiliza esa vivienda. Pero quiero decir, comparado con el stock de viviendas que hay en esa situación, pues todavía es un poco deficitario. Adelante. Hola, bueno, yo voy a ser muy breve. Bueno, quería felicitarle por su conferencia, me ha parecido muy amena. Y ya que ha comentado que está empezando a destacar Albacete por sus humoristas, una cosa que está empezando también a destacar es por sus poetas. Están ganando premios a nivel nacional y me parecía interesante comentarlo. Me parece que no solamente poetas, es decir, artistas, es decir, gente del mundo del teatro, gente del mundo del cine, gente del mundo de la pintura, de la música. Sí, ¿no? Sí. Gabriel Olivares. Y además algunos de ellos les hemos dado premios en la Asociación Cultural Albacete en Madrid, que bueno, pues que reconocimiento de una tarea que han hecho durante años. Por aquí está Miguel Ángel, ¿dónde estaba? ¿No? Ángel Gallardo está por allí, sí. Miguel Ángel Gallardo, que es un actor importante del mundo del teatro, pues está ahí escuchándonos y está dentro de la asociación y les hemos dado una placa de reconocimiento. Abel Cuerda, el hermano de José Luis. A Olivares también le hemos dado. En fin, no sé, a gente pues que sí, pues que son artistas y son de un grupo, de una panoplia de artes muy distintas, ¿no? Desde el teatro hasta el cine, pintura, música Casimiro, por ejemplo, Casimiro Ortega. En fin, fíjate que tratamos de dar ese reconocimiento, sí. Supongo que ya por la hora, ¿no? Sí, ahora... No sé si Carmen querías hacer alguna pregunta como presidente. Bueno. ¿Quieres...? A ver, yo me voy a bajar del nivel de turismo
hace bien. Ante todo, muchas gracias, enhorabuena por su conferencia, que no esperaba menos. Y me voy a dedicar a un turismo rural, muy de moda ahora en España, y que aquí, precisamente en Castilla-La Mancha, en Albacete, está también en auge. Pero hace unos pocos días oigo, y todos sabemos, creo, lo que es turismo rural, que en un pueblo de Asturias, en un señor que ha comprado una casa para hacer un hotel rural, que creo que tiene nada más que 2 habitaciones, o sea, para 2 señores que van a disfrutar del campo o 2 familias que van a disfrutar del campo. Como es natural, esa casa rural tiene alrededor campo y tiene una granja con gallinas, con gallos, con vacas, que yo creo que es cuando uno sale al campo es lo que va buscando. Bueno, pues el señor dueño de... creo que lo conocerá, porque es una noticia que ha salido últimamente, yo lo he oído en la radio. El dueño del hotelito o la casa rural ha puesto una denuncia al dueño de la granja porque dice que los gallos y las gallinas cantan y molestan a los señores que van allí a descansar. Si van al campo, es natural que huelan a vaca, que cante el gallo al amanecer. Entonces, ¿eso cómo y de qué manera lo regula el turismo? ¿Quién tiene la razón? ¿El dueño, el que va buscando el campo? Pues el señor... ¿La gallina? Hay un humorista de aquí, ¿cómo se llama el humorista este? Mota, que dice, ese señor yo para mí que es raro y va a ser raro para toda su vida. Pero dice otra cosa, pero no me acuerdo lo que dice. Eso. Mire usted, eso es un sin Dios, o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, si vas a... es como decir que le molesta el aire puro. Pues sí, pues fume usted, yo qué sé. Había una película en los años 60 o por ahí de unos señores que trabajaban en oficinas y se los llevan a la casa de campo y uno le da un mareo de tanto oxígeno que había, que traigan un coche, y le ponen un coche con el tubo de escape en la nariz para que el hombre se rehaga, porque claro, lo sacan de su ámbito y se hace un lío. Pero mire usted, ¿qué quiere que le diga? O sea, eso es un extremo que me parece absolutamente curioso. Muy bien, pues yo creo que le damos una ovación al torero y muchas gracias por venir. Ahora la presidenta de ALUES va a entregar el logo al conferenciante. Muchas gracias a todos.